Buenas tardes. Disculpen la tardanza de este sermón. Estaba para las 5:30. Lo prediqué. Y luego en el Facebook vi que nadie podía verlo porque estaba puesto para mí solo. Cuando intenté arreglarlo, pues acabé quitándolo todo. Entonces yo vuelvo a repetirlo. Quizá irá mejor esta vez. Entonces, estamos en las bienaventuranzas. La semana pasada hemos terminado una serie sobre el fruto del Espíritu que habla de cómo somos. No de lo que hacemos, sino cómo somos. Porque lo que hacemos depende de cómo somos, cómo estamos, de qué manera somos, pensamos, cómo es nuestro corazón. Pues esas bienaventuranzas nos da lo mismo. Vemos que lo que interesa a Dios es cómo es la persona. No todo lo que la persona puede cumplir, puede llevar a cabo, pero cómo es delante de Dios. Y lo vemos en esas bienaventuranzas, lo leemos en el Evangelio de Mateo y capítulo 5. Antes de empezar, quiero dar mis saludos a los oidores, los de la Iglesia Bautista Hermón en Ciguatepeque, otros quizá de la misma ciudad, algunos de El Progreso Tela, otros de Guatemala y también creo de El Salvador, si no me equivoco, y algunos de aquí en el Quebec que son de habla español. Y es posible que olvido que he saltado a algunos. Entonces me interesaría que me comuniquen de dónde son, si han escuchado. Pues en el Evangelio de Mateo capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el 12, leemos: viendo la multitud, subió, hablando de Jesús, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este sermón del monte parece ser un resumen de una parte muy importante de la enseñanza de Jesús. Es un sermón de 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Es un resumen que Jesús mismo hizo en un solo sermón. El comentarista Matthew Henry ha sugerido que era un sermón basado en la primera parte del texto en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puesto que el sermón explica qué es
el arrepentimiento, lo que es un cambio de ideas, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. La segunda mitad del texto, lo del reino de los cielos, que se ha sacado, eso se va a desarrollar en las parábolas del reino en Mateo 13, que quizá Dios mediante algún día pudiéramos mirar juntos. Es interesante que la ley de Moisés fuera dada también en una montaña. ¿Sabe la ley de Moisés del Antiguo Testamento en Éxodo? Sin embargo, se pueden notar varias diferencias, aunque en los dos casos fueran hechos en una montaña. Entonces, en el tiempo de Moisés, Dios habló con truenos y relámpagos. Esta vez con Jesús se habló en una voz suave. Entonces, en el tiempo de Moisés, la gente tenía que guardar sus distancias de la montaña, no podían atreverse a acercarse. Pero esta vez, con el sermón en el monte, Jesús les invita a acercarse. Este discurso se dirige a los discípulos en particular, pero fue también oído por toda la muchedumbre, como vemos al final, el capítulo 7, versículo 28. Es muy interesante ver también cómo el Antiguo Testamento termina con una maldición. Y el Evangelio empieza con una bendición. Bienaventuranza significa lo mismo que bendición, la palabra que está traducida así. La idea general del mundo es bastante distinta de esas bienaventuranzas. Voy a resumir un poco. El mundo diría, ¿qué suerte tiene aquel que puede andar con la cabeza alta, con la cabeza en el aire? El mundo diría, ¿qué suerte tiene aquel que nunca tiene razones para llorar? El mundo diría, ¿qué suerte tiene él que no tiene que obedecer a nadie ni someterse, sino pueda dominar toda situación? El mundo diría, ¿qué suerte tiene él que se puede sentir satisfecho de sí mismo? El mundo diría, ¿qué suerte tiene aquel a quien nunca le ofendan y que nunca tiene nada que perdonar? El mundo diría, ¿qué suerte tiene aquel que puede aprovechar de la vida en todos sus sentidos, disfrutando de todos los deleites que el mundo puede ofrecerle? El mundo diría, ¿qué suerte tiene él que pueda reaccionar impunemente a los que le ofenden? Y finalmente el mundo diría, ¿qué suerte tiene él que está aprobado por todo el mundo? Pero Jesús dice todo lo contrario. Lo que está diciendo aquí, en efecto, es qué suerte tiene aquel que se reconoce a sí mismo como siendo pobre. Cuando digo aquí qué suerte, no es en el sentido literal, porque no se trata de suerte, pero estoy diciendo con el lenguaje popular. ¿Qué suerte tiene aquel que sabe llorar y lo hace? ¿Qué suerte tiene él que sabe ser manso, someterse a los demás y a las situaciones que Dios le da? ¿Qué suerte tiene él que se siente afligido por la falta de justicia en su propia vida? ¿Qué suerte tiene aquel que ha aprendido a perdonar y ser bondadoso hacia aquel que le ha ofendido? ¿Qué suerte tiene aquel que sabe elegir lo que aprovechará en la vida, siguiendo el camino de la pureza y de una conciencia limpia? ¿Qué suerte tiene él que hace la paz con sus propios enemigos y que también busca hacer la paz entre los demás también? Y finalmente, ¿qué suerte tiene él que tiene todo el mundo en su contra, pero que tiene el favor de Dios? Es muy diferente, ¿no es cierto? Pues, el primero de esas bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente piensa, bienaventurados aquellos que son ricos y grandes y honrados en el mundo, pasan sus días riendo y sus años
en diversiones, comen la grasa, beben lo dulce y todos se inclinan hacia ellos. ¡Qué felices son! Todo lo que hacen les sale bien. Pero Jesús rectifica esa idea. La primera bienaventuranza quita el desaliento a los débiles y a los pobres que reciben el Evangelio, que reciben las buenas noticias, demostrándolos que serán felices, serán honrados ahora y también en la eternidad. Pues, ¿qué significa pobres en espíritu? Primero, lo que no significa. No se trata de cobardía y temor servil. Segundo Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que no han recibido un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque la cobardía puede a menudo ser pecado. La cobardía, el temor servil, es una trampa que conduce al pecado, una trampa que conduce a desobedecer a Dios, una trampa que conduce a destrozar su propia vida. La cobardía, el temor servil, es sujetarse a los deseos de los hombres y dar la espalda a los deseos de Dios. ¿No es trágico? Tampoco se trata, porque algunos piensan que pobres en espíritu quiere decir pobres aquí, que se trata de estupidez o falta de seso, y no tiene nada que ver con eso. Ahora, en segundo lugar, no se trata de su condición económica, necesariamente. Puede incluir eso. Pero en el Antiguo Testamento, muy a menudo el pueblo de Dios se llama los afligidos, los miserables, los menesterosos, los prisioneros o presos, los necesitados. Y vemos expresiones así en Salmo 40, 17, Salmo 69, Isaías 41, que son expresiones que se utilizan describiendo el pueblo de Dios. Se ve que los enemigos de Dios pueden llegar a ser ricos y prósperos a veces. En el Salmo 73, el salmista empieza preguntando, ¿pero por qué los malvados, los malos, son tan prósperos? ¿Qué está haciendo Dios? Pero luego se da cuenta que Dios soberano sabe muy bien lo que está haciendo y que no es el fin de la historia. En Santiago capítulo 2, versículo 5, Santiago comenta que a veces los cristianos son tentados a dar el mejor lugar a los más ricos y de despreciar a los pobres. Y dice, mira, que esos pobres, si son hijos de Dios, son muy importantes. Y a veces entre los ricos, que no hay muchos ricos entre los hijos de Dios, pero los hay. Pero son ricos que os llevan delante de los tribunales, que os causan las persecuciones, que muy a menudo les hacen daño. Entonces, está implicando que el hecho de ser rico no significa necesariamente el favor de Dios. Pero, hablando de la pobreza, en textos como en Isaías 61 y en Isaías 66, versículo 2, que voy a leer ahora, Isaías 66, versículo 2, dice Dios hablando, mi mano hizo todas esas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, está hablando de ser pobres en espíritu. Está hablando no tanto de las circunstancias temporales, sino a su estado mental, su manera de pensar. Así que se trata de pobres en espíritu. Bueno, se trata también de la abnegación de sí mismo, el hecho de ser abnegados, aceptando, por ejemplo, la pobreza como siendo una manifestación de la gracia de Dios,
tanto como la prosperidad, siendo una manifestación de la gracia de Dios. Hay un hombre que se llama Job en el Antiguo Testamento, que era uno de los más ricos en la tierra, y se le quitó todo, y acabó siendo absolutamente pobre, hasta perdió casi toda su familia. ¿Y lo que dijo Job? Dijo, Dios, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, cuando el Señor me dio esas cosas, bendito sea Dios. Cuando el Señor me quitó esas cosas, también bendito sea Dios. En los dos casos lo veía como la mano de Dios y como la gracia de Dios. Estaba satisfecho. Es una actitud que reconoce que Dios condena el orgullo del hombre natural. El orgullo se puede decir es como el padre de todo pecado, de ciertos modos, de todo lo que desagrada a Dios. Se trata entonces de ser como niños en nuestra opinión de nosotros mismos, renunciando al orgullo. En Mateo 18 y Mateo 19, 14, Jesús dijo que para ver el reino de Dios había que ser como uno de esos pequeños niños. ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba hablando Jesús de ser inmaduro? Pues no. Tampoco estaba hablando de ser llorón como un niño. Se hablaba y no tampoco de ser ignorante, pero ser como niños en nuestra opinión de nosotros mismos, renunciando al orgullo. Se trata de esa abnegación a sí mismo, se trata de valorar a los demás más que a nosotros mismos. Es lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, cuando dice de estimar a los demás como siendo más importante que sí mismos, los intereses de los demás más importante que los nuestros. Es también reconocer la grandeza de Dios y reconocer nuestra propia pequeñez, reconocer la santidad de Dios y reconocer nuestro pecado. Oh, eso no significa decir como en el famoso coro que oí muy a menudo, sé que soy nada y del polvo nací. Puesto que Dios nos hizo a su imagen, ¿cómo puedo decir soy nada si Dios me creó a su imagen? Como creó a todo el ser humano. No hay nadie que no es nada. Eso sería un insulto a Dios. Tenemos valor. Dios nos dio un gran valor cuando dio a su Hijo único para ser nuestro Salvador. Nos compró al precio de sangre de su Hijo, Jesucristo. Esto nos da valor. Pero al mismo tiempo una humildad que nos reconocemos en nosotros mismos, a nuestro justo nivel delante de Dios. También significa solo depender del mérito de Cristo para nuestra justificación y depender del Espíritu y de la gracia de Cristo para nuestra santificación. ¿Qué significan esas expresiones? Bueno, significa que yo no puedo venir y decir, pues yo soy justo y Dios tiene que aceptarme. Porque no es cierto. En mí mismo, si yo dependo solo de la justicia de Dios, pues no quisiera ver las consecuencias. Y lo mismo con usted. Pero dependemos de los méritos de Cristo para que Dios nos llame justo. Porque Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, declarándonos justos porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Y nosotros estamos ahí con Él en la cruz, si hemos creído en Él.
y que el Espíritu y la gracia de Cristo dependemos de eso por nuestra santificación, es decir, para ir mejorando, siendo cada vez más cerca de Dios, siendo cada vez más a la imagen de Cristo. Hay un par de expresiones en el Antiguo Testamento que vemos de vez en cuando: el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Vemos eso en el Salmo 51, versículo 17, diciendo que el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado es lo que complace al Señor. No se trata entonces de nuestros sacrificios, nuestras obras, sino un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Por eso dice Pablo que es por gracia que sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es así que se acercó el publicano a Dios en contraste con el fariseo. En Lucas capítulo 18, versículo 10 y siguiente, Jesús cuenta de un publicano, que era un pecador, una de las personas más despreciadas en el pueblo, y un fariseo, un hombre muy religioso. Los dos van al templo, los dos se dirigen a Dios. Y el fariseo dice: te doy gracias, Dios, porque tú me hiciste tan bueno. Te doy gracias, Dios, porque yo ayuno 3 veces al día. Te doy gracias porque yo doy el diezmo de eso y aquello. Te doy gracias porque no soy como aquel publicano que es tan malo, tan malvado. Eso es el fariseo religioso. El publicano también oró a Dios. Pegándose el pecho dijo: oh Dios, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, soy un pecador. Y Jesús pregunta: ¿quién de los dos salió de allí justificado delante de Dios? Pues fue el publicano. Fue el publicano. No fue el fariseo religioso. Se trata entonces de aquella humildad que sabe negarse a sí mismo. En Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Qué quería decir? Quería decir saber decir no a sí mismo. ¿Por qué sabe decir no a sí mismo la persona? Porque es pobre en espíritu. Es pobre en espíritu. No va exigiendo tenerlo todo. Todo lo contrario. Ahora, ¿cómo son los pobres en espíritu? Jesús dijo: bienaventurados son los pobres en espíritu. Son bienaventurados. ¿Por qué? Son bienaventurados ahora en este mundo, ya. Cuán miserable aquel que hace del dinero su meta, su ídolo, porque sabemos que lo va a perder, ¿verdad? Sabemos que no dura. Cuán miserables son muchos ricos. Es miserable porque siempre van preocupándose si van a perder su riqueza. Van preocupándose por si no van a poder enriquecerse más. Van preocupándose porque no son tan ricos como el otro. Son miserables. Se ven a esa gente miserable. También la riqueza, pues, no es siempre duradero, ¿verdad? Una persona muere, no puede llevarlo consigo. Una persona sigue viviendo, pero hay un COVID-19 o hay una crisis económica mundial y ¡ups!, lo perdió todo. O alguien le estafa y lo perdió todo.
Y ya que ponía toda su esperanza en esas riquezas, es miserable. Pero aun cuando tiene esa riqueza, siempre va preocupado por su riqueza. Cuán miserables son muchos pobres los que se quejan, porque no son pobres en espíritu. Sí, esos pobres son orgullosos y así no pueden aceptar su pobreza. Piensan que merecen más, que deben tener más, que valen más que eso. Y entonces son miserables, nunca son felices, porque no son pobres en espíritu. Ahora, los que son verdaderamente pobres en espíritu, que tengan riqueza o que no tengan nada, esos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque pertenecen al Señor. Son bienaventurados porque van a recibir más gracia. Son bienaventurados porque pueden vivir fácilmente consigo mismo. Y además, los demás, van a encontrar fáciles de vivir con ellos también. Son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados no solo porque tendrán. ¿Se ha fijado en el texto? De ellos es el reino de los cielos. Ya tienen el reino de los cielos. El reino de los cielos quiere decir aquel lugar donde los cielos están reinando. En Lucas utiliza la expresión reino de Dios. Aquel lugar donde Dios está reinando. ¿Dónde reina Dios en el mundo ahora? Él reina entre su pueblo. Él reina en su iglesia, en su verdadera iglesia. No en cualquier grupo que se dice iglesia. Solo ellos son dignos de ser miembros de la iglesia del Señor. Los que tienen la verdadera pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos aceptan lo que Dios dice, se humillan y por tanto Dios dice serán exaltados. Otro contraste. La bienaventuranza de ellos es algo eterno. Qué bien tener una esperanza eterna, ¿verdad? Si tienes poco ahora, es muy bueno saber que durante la eternidad vas a tener mucho. Y si tienes mucho ahora, pues sería triste pensar que es temporal y durará poco, a menos que lo usas para el Señor. Hay personas que tienen ciertas riquezas, pero son pobres en espíritu y saben que esa riqueza es un don de Dios con un propósito, no es para ellos, es para que lo utilicen para el bien de los demás, para honrar a Dios, para glorificar a Dios con sus obras. Entonces, ellos sí que son bienaventurados también. Esta bienaventuranza, pues, como dije antes, parece ser una contradicción de la realidad, pero en efecto es la realidad. Esa bienaventuranza refleja lo que es la realidad. Quienes no la reconocen están caminando en un mundo imaginario de vanidad, de pura vanidad, que no va a producir nada para ellos. Son los más miserables, los más tristes. Tenemos que analizar nuestro sistema de valores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Porque lo que te hace más feliz es lo que más valoras. Eso es lo que demuestra si tú eres uno de los pobres en espíritu. Es lo que determina si eres uno de los bienaventurados, uno de los felices del Señor. Y si no lo eres, pues te imploro que tome ya, ahora, la decisión de cambiar tu sistema de valores. ¿Sabe que Jesús dijo algo muy importante? Dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera.
En otras palabras, que seas rico o pobre, que seas una persona que ha parecido bastante con una buena vida, o una persona que ha hecho cosas horribles en la vida. No importa. Si vienes a Jesús, reconociendo tu necesidad de Él como Salvador y Señor, Él dice que no te echará fuera. Es Él mismo que lo prometió. Es algo seguro. Puede contar con eso. Entonces, ¿por qué no acercarte a Jesús? Decirle, Señor, ya sé que te necesito. Sé que sin ti no tengo chance. No tengo posibilidad de vida eterna. No tengo posibilidad de verdadera felicidad que Dios quiere darme en esta vida, en este mundo. Y yo quiero que tú seas mi Salvador, porque yo soy, como aquel publicano, un miserable pecador. Ten misericordia de mí. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Recíbeme en tu familia. Otra vez repito, Él prometió, no te echará fuera. Tendrás esa nueva naturaleza y serás un pobre de espíritu y serás bienaventurado porque el reino de los cielos será tuyo. Que el Señor le bendiga y que le bendiga durante el resto de esta tarde-noche.